Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Seguimos siempre mirando al final para terminar esa última visión hacia donde nos dirigimos. Cada hombre, después de morir, recibe en su alma inmortal su retribución eterna en un juicio particular, que refiere su vida a Cristo, bien a través de una purificación, el purgatorio, bien para entrar inmediatamente en la bienaventuranza del cielo, bien para condenarse inmediatamente para siempre. Es interesante esas consideraciones de las posibilidades que tenemos. ¿Dónde podemos terminar? Es de fe definida que existe el infierno. O sea, si alguien dice, no, yo creo en todo, pero el infierno no existe. Entonces, esa persona no es católica. O sea, la fe o se tiene por entera o no se la tiene. No se puede creer en todo, pero en el infierno yo no creo. Si hay alguien que dice que cree en el infierno, muy bien. Digo, es una opinión, pero esa persona no es católica. No se puede considerar que esa persona sea católica, porque no lo es. El infierno existe. Hace poco le hacían una entrevista a un famoso exorcista de Roma, Gabriel Amorth, y sobre algunas características del exorcismo, en fin, algunos datos. Y contó con sencillez en una de las ocasiones que estaba expulsando el demonio de una endemoniada, le dijo al demonio: vete al lugar que Dios ha preparado para ti, al infierno. Y el demonio le respondió: no tenés ni idea, porque ese lugar lo hicimos nosotros. Le dio una clase de doctrina el demonio al exorcista, porque es verdad. Dios no creó el infierno, como Dios no creó el pecado, ni creó el mal. Nosotros, eligiendo equivocadamente, hemos generado esa realidad, el apartarnos de Dios. Y los ángeles hicieron lo mismo. Es de fe definida que existe el infierno. Y ese infierno siempre se estudia desde las dos penas, los dos castigos que uno recibe en el infierno. En realidad, esas penas, la pena de daño y la pena de sentido, la pena de daño es la privación de la presencia de Dios, de la visión de Dios. Y como Dios es amor, es la ausencia total de amor. Nosotros no lo podemos imaginar. Porque incluso en la cárcel, yo suelo ir cada mes, cada 2 meses a la cárcel a visitar desde muchos años presos, y bueno, hay un poco de todo, pero hay un cierto compañerismo, incluso dentro de las cosas malas hay una cierta sintonía, un cierto affecto societatis, podríamos decir, ¿no? Pero en el infierno no hay nada de eso, nada. O sea que si le decís, che, hace un poco de calor, no, nada, te aumenta el calor, o sea, es peor. Es lo que se llama la pena de daño, la privación de Dios para siempre. El corazón humano está hecho para amar, reducido a la soledad de su egoísmo, se llena de odio a Dios,
de cuya visión queda eternamente privado, y a los demás hombres. Queda condenado a no amar con la amarga compañía de los demonios y de los demás hombres condenados. Realmente es un problema real, y además es para siempre. Las demás religiones tratan de evitar el decir que es para siempre. Ustedes hablan de la reencarnación, la metempsicosis, ¿no? La posibilidad que uno tiene, bueno, metió la pata muy fuerte, bueno, el año que viene serás un mosquito, en la próxima vida, y ya después mejorará, ¿no? Hasta que seas elefante, después pasas hombre, etcétera, hasta que... Además, el concepto de la redención es una autorredención, es uno el que se redime. Una cosa de locos. Pero, en el fondo, es no querer aceptar que puede haber una pena eterna, un castigo eterno, que lo hay, que es para siempre. Cuando estaba en el Vaticano, como estaba en los medios de comunicación, siempre nos invitaban cuando había la inauguración de una restauración recién acabada, y como hay muchísimas obras de arte preciosas en el Vaticano, siempre te invitan y te enterás un poquito, ¿viste? Si uno que no tiene ninguna cultura, con eso uno por lo menos se enriquece un poco, ¿no? Cada vez que va a una de estas presentaciones, es realmente se presentan muy bien. Y me acuerdo que tuve la suerte de estar cuando inauguraron el juicio final, recién restaurado, de Miguel Ángel, el retablo de la Capilla Sixtina, que además ahí trae una historia lindísima de por qué es todo tan azul cuando el resto de la Capilla Sixtina es tan claro, aunque lo haya hecho la volta de la bóveda también haya participado Miguel Ángel. Hizo un problema de dinero. El tema es que, pero breve es, la faccio breve, como se dice en italiano, en 2 palabras. Cuando él empezó era jovencito, Bueno, la Piedad la hizo cuando tenía 20 y pocos años. Pero bueno, cuando empezó a pintar la bóveda, a hacer frescos en la bóveda, era muy joven. Entonces él pedía presupuesto y el monseñor que manejaba eso, obispo, no sé qué era, lo tenía muy corto y no le daba. Entonces muchas veces no le daba para los dorados, entonces tenía que disimular los dorados poniendo velos encima para gastar menos en dorados, y tenía que hacer, en fin, lo hacía trabajar más, y era una situación. El tema es que siempre le hacía la vida difícil a Miguel Ángel, a pesar de reconocer el talento de Miguel Ángel. Bueno, pasaron los años y Miguel Ángel llegó a ser el maestro de la Capilla Sixtina. Por lo tanto, el responsable de todos los gastos que allí se realizaban. Cuando a él le toca hacer precisamente el retablo, el juicio final. Por eso él pone ahí toda la plata, porque el color azul es lapislázuli, que es carísimo para hacer los frescos. En aquel momento eran carísimos, sigue siendo en Europa para nosotros lo vemos todos los días, el ónix y la rocrosita y todas estas piedras que son preciosas, y en Europa tiene un valor altísimo. Bueno, el tema es que le puso todo lo que podía. Y este cardenal se acercaba para ver las obras, y cuando ve que está haciendo el boceto, ve que en el infierno, una de las figuras del infierno tiene su cara, la cara del cardenal que no le daba plata. Y entonces lo fuera a ver al Papa, no me acuerdo si era Julio II o quién era, lo fuera a ver al Papa y le dijo: escúcheme, está tratando de inmortalizarme en el infierno, ¿no? Dice, haga algo. Y entonces dicen que el Papa le respondió: ¿dónde me dijo que lo puso? En el infierno. Ah, dice, pues si usted está en el infierno, yo no puedo hacer nada, nadie puede salir de ahí. Quería leer unos textos de Juan Pablo II, les recomiendo que lo busquen, están en internet, son 2 páginas o 3 de los novísimos, lo pueden encontrar en internet. Fue con motivo de me parece, no me acuerdo si es una audiencias sucesivas, o me parece que es de Angelus y Regina Coeli, me parece que es. En julio, esto es más en junio, julio, fueron apareciendo. Y entonces, el infierno, el purgatorio, el cielo. Entonces el Papa decía, me acuerdo porque esto apareció en todos los periódicos, porque cuando dijo esto del infierno, algún periodista puso que el Papa decía que el infierno no existía. Porque lo leyó un poco rápido. Dice así: por desgracia, el hombre
Dios es Padre infinitamente bueno y misericordioso. Pero por desgracia, el hombre, llamado a responderle en la libertad, puede elegir rechazar definitivamente su amor y su perdón, renunciando así para siempre a la comunión gozosa con Él. No es por lo tanto Dios el que castiga, es el hombre el que elige no Dios. El infierno es algo muy diferente, es la última consecuencia del pecado mismo, que se vuelve contra quien lo ha cometido. Es la situación en que se sitúa definitivamente quien rechaza la misericordia del Padre incluso en el último instante de su vida. El infierno, más que un lugar, ese fue el tema por el que dijeron que el infierno no existía, porque el Papa dijo el infierno, más que un lugar, indica la situación en que llega a encontrarse quien libre y definitivamente se aleja de Dios, manantial de vida y alegría. Este estado de autoexclusión definitiva de la comunión con Dios y con los bienaventurados es lo que se designa con la palabra infierno. O sea, autoexclusión, es uno el que se separa. Dios no castiga, es uno el que rechaza el amor de Dios y el que se pone en esas condiciones. No es por tanto el Señor. A veces se utiliza un lenguaje humano, es decir, que Dios castiga efectivamente, pero no es la verdad, es nosotros somos libres y somos los que elegimos dónde vamos, los que elegimos ser felices, los que elegimos ser tristes, los que elegimos ser divertidos o ser pesados, nosotros somos los que elegimos. Nuestro carácter puede facilitar una cosa o la otra, pero no es definitivo. El Señor nos da toda la gracia para tratar de superarnos. Lo mismo, me dice, bueno, pero yo no sé contar chistes. Aprende a contar chistes. Se puede aprender a contar chistes. Yo no tenía ni idea de cómo contar chistes. Y me pasé meses y meses ensayando la terminación de un chiste, porque eso es fundamental. Hasta que fui aprendiendo un poquito, tampoco mucho, pero hay que ensayarlos los chistes. Uno no puede contar, me acordé de... No, hay que ensayarlos. Y dice, mira, tengo un chiste. Entonces uno lo cuenta. Entonces, como todas las cosas, uno si se santifica haciendo bien todas las tareas y todos los trabajos, también se tiene que santificar contando bien un chiste. Con lo cual uno tiene que ensayar cómo contar un chiste. Si no, es un plomazo. En vez de ser una cosa divertida, da lástima, ¿no? Y tenemos que dar alegría, producir alegría a la gente. Bueno, también existe el purgatorio. A veces la gente puede pensar que el purgatorio es como un infierno a media máquina, a bajar un poquito el calor, la temperatura. Es esencialmente distinto, aunque la pena también es de daño y de sentido como en el infierno, aunque son de otra medida. La diferencia es que éste ve al fondo a Dios, sabe que el final de eso termina con el amor de Dios y que eso en el fondo es una purificación. Esto ya estaba en el Antiguo Testamento también. Se rezaba por los difuntos. ¿Por qué? Para que fuera la presencia de Dios, para que se purificaran. Es una cosa que siempre ha existido. Entonces hay que pedir por ellos. Pero esa purificación no es otra cosa más que para que estén en condiciones de participar de la boda con el vestido limpio. ¿Se acuerdan esas parábolas del vestido nupcial? Y también te gustaba decir a San José María, decía, es como una criaturita que está toda sucia y que entonces los padres la lavan con mucho cuidado y la perfuman y al final está hecha un cielo, o sea, está en condiciones de pasar al cielo. Y eso es el infierno, la purificación. Pero esta imagen tan tierna del niñito, sucito, que uno lo lava, no es tan así. Es linda la imagen para explicar, pero el purgatorio tenemos que saltárnoslo porque es muy bravo. Padre, ¿usted cuándo estuvo en el purgatorio? Yo no estuve, pero te puedo leer una cosa que lo he leído en los últimos retiros, que es de un religioso que sí estuvo en el purgatorio y que está documentado con motivo de la canonización del Padre Pío. Te leo brevemente, después lo podés encontrar en internet. Podés escribir en Google, lo googleás, pones Fra Daniele, horas, para que salga en castellano, purgatorio. 3 horas en el purgatorio. Entonces te lo leo, brevemente, no te voy a leer todo, para que tú ubiques. Empieza él con la revelación.
después de todo esto. Soy un simple hermano lego capuchino, no es sacerdote. He desenvuelto mi vida haciendo el trabajo que me correspondía, de portero, sacristán, pedir limosnas y cocinero. Estaba en la época de la guerra en Italia, en el sur de Italia. Con frecuencia me iba con la mochila en la espalda a pedir limosnas de puerta en puerta. Hacía la compra todos los días para el convento. Todos me conocían, todos los días compraba cosas para el convento, porque no tenían plata. Si no, comprarías, y te llamás a Disco que te traiga todo para una semana, pero no es así. Todos me conocían y me querían bien. Siempre que compraba alguna cosa me hacían descuento. Y aquellas pocas liras que recogía, en vez de entregárselas al superior, tienen el voto de pobreza. En vez de entregárselas al superior, las conservaba para fíjate para qué la usaba, para la correspondencia. Para mis pequeñas necesidades, un monje en la guerra, imagínate. Y también para ayudar a los militares que llamaban a la puerta del convento. Acá viene las ganas de pensar, y vos, el dinero que le sacás a tu marido, ¿qué pasa? Está perfecto, estás totalmente autorizada, y sacale todo lo que puedas. Y después te lo va a encontrar, cuando vos te mueras, te lo va a encontrar como si encontramos a mi madre, que le encontramos billetes de $200 adentro de un tapado de piel, metido con unas medias también tenía, en medio de las joyas también, en la ropa, tenía en todas partes metida plata. Esa es la mujer, el prototipo de mujer es mi madre, y pienso que ustedes no serán muy distintas, pero está bien que lo hagan, porque son mujeres y necesitan esa seguridad de alguna manera, ¿no? Entonces, no hacen mal, róbenle, total no tienen ni idea. Total, el dinero es de ustedes también, esta es la realidad. O sea que no es el caso, para que no se preocupen. Bueno, sigue, cuento así toda la historia y paso. El tema es, luego se siente mal, le dicen, va a ver al médico, el médico le dice tiene un tumor maligno que no se puede curar. Entonces lo va a ver al Padre Pío, que era su compañero, y le dice, ¿qué hago? Le dice, mira, vos andate a Roma ahora mismo, andate al hospital, ahí te van a operar. Y entonces le dice, además no te preocupes que yo siempre voy a estar con vos, le dice el Padre Pío. Entonces se va a Roma, no se acuerda cuál es el hospital, el tema es que llega a un hospital que está cerca de Termini, era ese el hospital, parecía que estuvieran como preparados para verlo, y lo operan. ¿Y el resultado cuál es? Que se muere. En la operación se muere. No puede ser, se equivocó el Padre Pío. No se equivocó, se murió. Y entonces, relato, ex post de esto, dice, fui condenado, morí, juicio particular, fui condenado a 3 horas de purgatorio. ¿Pero cómo? Solamente 3 horas, la saqué barata. Di un salto de alegría y me sentía, se apagó el micrófono, bueno, un momento para darle un poquito más de... Ahí está. Di un salto de alegría y me sentía como un hijo predilecto. La visión desapareció y me volví a encontrar en el purgatorio. Las 3 horas de purgatorio me fueron dadas sobre todo por haber faltado al voto de pobreza, es decir, por haber conservado para mí unas pocas liras, como dije antes. Eran unos dolores terribles, que no se sabía de dónde venían, pero se sentían intensamente. Los sentidos con los cuales se había ofendido más a Dios en este mundo, los ojos, la lengua, experimentaban mayor dolor, y era una cosa increíble, porque ahí abajo en el purgatorio uno se siente como si tuviera también el cuerpo, y reconoce a los demás como sucede en el mundo. Son cosas que ya sabían, se reconocen. Los espíritus, una persona cuando muere, o sea, la comunión de los santos es una realidad. Por lo tanto, tratar a las personas que han fallecido forma parte, y además rezar por ellos. Y como las almas que están en el cielo también piden por nosotros. O sea, es la comunión de los santos, es una realidad, no es una teoría. Y tenemos que vivirla, rezando por los difuntos y tratando a los difuntos también, como tratamos a los santos y le pedimos ayuda a los santos. Mientras tanto, que no habían pasado más que unos instantes con aquellas penas, me parecía ya que fuera una eternidad. Lo que más hace sufrir en el purgatorio no es tanto el fuego, también muy intenso,
sino aquel sentirse lejos de Dios. Y lo que más aflige es haber tenido todos los medios a disposición para la salvación y no haber sabido aprovecharse de ellos. Fue entonces cuando pensé ir a un hermano de mi convento para pedirle que rezara por mí, que estaba en el purgatorio. Aquel hermano quedó maravillado porque sentía mi voz, imagínate el susto que se pegó, pero no me veía. Me preguntó: ¿dónde estás? Está documentado todo esto. Porque no te veo. Yo insistía y viendo que no tenía otro medio para llegar a él, intenté tocarlo, pero mis brazos se cruzaban y no llegaba. Solo entonces me di cuenta que estaba sin cuerpo. Me contenté con insistirle para que rezase mucho por mí y me fuera del purgatorio. ¿Pero cómo?, me decía a mí mismo, ¿no debería estar solo 3 horas en el purgatorio y han transcurrido ya 300 años? Por lo menos así me parecía. Entonces, sigue brevemente. Él le pide al Padre Pío, recuerda que le dijo que iba a estar siempre con él, en vida del Padre Pío, y entonces ve que el Padre Pío aparece de rodillas, de espaldas a él, adelante de la Virgen, pidiéndole algo, y ve que la Virgen, después de unos instantes, lo mira a él, le sonríe, y él se despierta en el cajón, en Italia. Salieron corriendo, cerraron la puerta con llave y todos los que estaban allí. De hecho, cuando murió definitivamente la segunda vez, mandaron 4 médicos, hicieron todos los análisis para ver si era cierto. Pero el tema es que él le pidió eso, prefería purgarse todo lo que fuera necesario en la tierra que no estar ese tiempo en el purgatorio. Y entonces, Fra Daniele vivió, conclusión, Fra Daniele vivió. Después de esta experiencia, Fra Daniele vivió verdaderamente el purgatorio en esta tierra, purificándose a través de enfermedades, sufrimientos y dolores, conformándose siempre y en todo con la voluntad de Dios. Solamente recuerdo algunas intervenciones que sufrió: próstata, colecistitis, aneurisma de la vena abdominal con relativa prótesis, otro intervento después de un incidente callejero cerca de Bolonia, prescindiendo ya de otros dolores no solo físicos, sino también morales. A la hermana Felicetta, que le preguntó cómo se sentía de salud, Fra Daniele le respondió: hermana mía, hace más de 40 años que no recuerdo qué significa estar bien. 3 horas en el purgatorio, 40 años de sufrimientos en la tierra. Te animo a que aproveches todas las dificultades que tengas en la tierra, a que no te quejes, a que des gracias a Dios, a que aproveches para reparar, para hacer penitencia, por vos y por los demás que están en el purgatorio. Es una cosa seria. San José María nos decía que nosotros no podíamos pasar por el purgatorio. No podíamos, estaba mal. Tenemos que amar al Señor, tenemos que saltarnos a la torera del purgatorio, tenemos que ganarnos el cielo, amando de verdad, entregándonos, poniéndonos totalmente en las manos de Dios. Que sea una realidad, que sea una realidad de nuestras vidas, que pongamos los medios. Hay un punto, después te lo paso en la próxima meditación, pero creo que es en Amigos de Dios, el número, no me acuerdo si era 38 o 83. Eso es la penitencia. Se lo paso después a las chicas, no me acuerdo ahora, tengo que mirar un poquito. Te lo recomiendo, es una página. Léetela y meditala sobre la penitencia y las cosas que puedes hacer de tu vida corriente y ordinaria. No se trata que hagas nada raro, sino que aproveches las cosas de todos los días para purificarte. Porque esta es la idea, purificarnos para llegar al cielo con el vestido de novia. Esto es lo que el Señor espera de nosotros. Y gracias a Dios existe el cielo, que es para lo que el Señor nos creó. El Señor nos creó para el cielo. Esto sí lo creó el Señor, el cielo. Que es, ni ojo vio, ni oído oyó, lo que Dios tiene preparado para los que le aman. Pero si esto es el infierno, y es abominable el infierno, nos podemos imaginar lo que debe ser el cielo. Esto sirve, por diferencia, por contraste. Recuerdo que había un cuento
estuvo girando hace un año o dos atrás, que contaba de uno que llega al cielo, y cuando llega al cielo, Pedro dice, muy bien, dice, pasá. No, dice, San Pedro, ¿sabe qué? Hay una cosa que me gustaría, no sé si es posible, pero yo creo que usted me va a ayudar. Me gustaría pegar una ojeadita al infierno. No, dice, el infierno no se puede entrar. Bueno, pero una ojeadita. Bueno, en fin, sabés que esas cosas es un poco complicado, no sé qué. Entonces, bueno, después de un rato, viendo que era argentino, le consiguió bajar para ver a sus coetáneos. Ay, madre mía. Bueno, y entonces bajó, entrevió y volvió horrorizado. Y entonces Pedro dice, ¿y qué tal? Terrible, ¿qué viste? Bueno, dice, en realidad era una mesa muy larga, con unos manjares exquisitos, unos platos espectaculares, riquísimos, unas bebidas, todo muy bien preparado y arreglado, pero a la hora de tener que comer, los cubiertos eran largos. Entonces la gente agarraba y no podía, porque eran muy largos, más largos que el brazo, y no podían comer. Era la desesperación de cosas tan ricas, imagínense ustedes, que no podían comer. Una cosa terrible. La cara de desesperación era lo que más impresionaba. Realmente fue una cosa muy fuerte. Y dice, bueno, cuando abre la puerta del cielo, se encuentra la misma mesa, exactamente igual de larga, los mismos platos, los mismos manjares. Y lo sorprendente es que eran los mismos cubiertos, pero cada uno agarraba y le daba de comer al de enfrente. Esa es la diferencia entre el egoísmo y el amor. En el infierno no existe el amor, en el cielo sí existe. Es una analogía, pero muy interesante para entender cómo la misma realidad puede ser un cielo o un infierno. Depende de nosotros. Nosotros, con la gracia de Dios, somos los que podemos transformar un infierno en un cielo. La verdad es que tenemos que llenarnos de esperanza porque el Señor nos ha creado para esto. Y además, Él nos da todos los medios superabundantes para que podamos alcanzar el cielo. O sea que tenemos todas las condiciones para tener esperanza y para no perderla. En realidad, te confío una cosa que a mí me sorprendió mucho, que fue cuando estaba en Roma, en el año 89, en el 90 el Papa viajó en junio a México. Los viajes en el Vaticano más o menos del Papa, no sé ahora, en aquel momento, un año antes, se sabía todo. Dónde iba a parar, dónde iban a estar las comunicaciones y las bajadas de satélite, en qué lugar se iban a alejar los periodistas. Estaba todo por seguridad muy bien armado, y los periodistas que querían viajar en el séquito papal, supongamos en el caso de México, los mexicanos que querían participar tenían que ir a Roma. Ahí formaban el séquito papal, venían a México, volvían a Roma y después volvían a México. Uno puede decir, pero qué cosa ridícula. No, un problema de seguridad y siempre funcionó bien. El tema es que en enero del año 90, ya hacía 6 meses que estaba todo definido, los lugares por donde iba a estar y todo, le llega al Papa una carta de los presos de la cárcel de Durango, pidiéndole al Papa que los vaya a visitar, porque pasaba cerca. Entonces el Papa, le llegó, como llegan todas las cosas del Papa, le llegó y el Papa dijo que lo estudien. Bueno, lo estudiaron, te imaginas cómo lo estudiaron. Dijeron que era imposible, de la seguridad, poner las comunicaciones, era un día. En fin, le dijeron que no. Entonces cuando le volvieron al Papa el estudio diciendo que no, dijo, bueno, arréglensela porque yo voy a la cárcel de Durango. Entonces tuvieron que reprogramar todo y el Papa fue a la cárcel de Durango. Puedes googlear Durango, Juan Pablo II, el mensaje que le da a los presos. Les habla de esperanza, porque el peor de los pecados es la desesperación. Hay que tener esperanza. Pero es muy interesante porque con frecuencia el Papa ha explicado siempre lo que es en realidad cada una de las virtudes con profundidad, desde la verdadera perspectiva. Decía que muchas veces hablamos con lenguaje humano para entendernos, y no está mal, porque lo necesitamos, pero el verdadero sentido no es así.
Por ejemplo, la esperanza. Cuando el Papa les habla de la esperanza, les dice, no, la esperanza no es que yo tenga confianza en Dios que no va a fallar, porque Dios no falla nunca. Los que fallamos somos nosotros. Entonces, ¿qué dice el Papa? Que Dios nunca pierde su esperanza en las criaturas. Esta es la esperanza. Saber que Dios siempre nos espera con los brazos abiertos y que hemos de volver a Él una y otra vez, con frecuencia. Hemos de confesarnos con frecuencia. Juan Pablo II lo decía y el Papa actual lo ha precisado, con confesarnos todas las semanas. Cuando una chiquita le preguntó, yo lo he contado alguna vez, una chiquita, la primera comunión que el Papa administra a los chicos, después tiene un rato de tertulia con ellos, y entonces una chiquita le preguntó si era necesario confesarse siempre antes de comulgar. Entonces el Papa le dijo, no, dice, solamente si estás enojada con el Señor fuertemente, si lo has ofendido gravemente, entonces sí tenés que confesarte. De la misma manera que si querés invitar a una amiga a tomar el té en tu casa, que venga el Señor a mi casa, y estás enojada con ella, lo primero que tenés que hacer es pedirle perdón. Y después se la invitás. Lo mismo con Dios. ¿Me entendés? Sí. O sea que solamente tenés que acercar si lo has ofendido gravemente. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. Ahora, yo te hago una pregunta, le dice el Papa. ¿Con qué frecuencia limpia tu mamá la casa? La mamá estaba temblando ahí atrás, a ver qué dice la nena. Y le dijo, bueno, un poquito cada día y un poco más a fondo una vez por semana. ¿Y encuentra mucho polvo? No, poco polvo. ¿El polvo de siempre? Sí, el polvo de siempre, Santo Padre. Pues esa es la frecuencia con la que te tienes que confesar. A veces nosotros, con el cuerpo, le damos unos cuidados que no le damos al alma. Solamente con pensar que alguna vez que me han invitado a alguna casa y que me hacen pasar al baño de la matrimonial, lo identifico que es el baño matrimonial porque está una repisa donde hay millones de frascos. Pinturas, pinturitas, cepillos, cepillitos, punta redonda, cuadrado, no sé qué, y en un costadito una máquina de afeitar, y no, identifico el lugar familiar como esta realidad más o menos exagerada, pero tanto que pongamos crema, cuidemos, pongámosle crema al alma, confesémonos con frecuencia, tengamos dirección espiritual. La gracia de la confesión no es solamente para perdonar nuestros pecados, como también nuestros pecados veniales se perdonan con la Eucaristía, comulgando. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué tengo que confesarme? Porque la confesión tiene así como la Eucaristía produce la comunión en la Iglesia, la confesión nos da las fuerzas, las gracias necesarias para vencer en aquellas cosas de las que nos acusamos. Aparte de que es una ocasión de tener dirección espiritual y de que nos orienten. Bueno, vamos a pedirle a Santa María. Se lo decimos siempre al terminar todas las regulatorias en el Opus Dei. Santa María Spes Nostra, esperanza nuestra. Ella es nuestra verdadera esperanza. Que sepamos confiar en ella y pedirle a ella, que es la Reina de los cielos, que nos lleve a donde está ella. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones.